Señores asociados, muy buenas tardes para todos. Es un gusto para nosotros tenerlos nuevamente en estos espacios de aprendizaje y conocimiento diseñados y programados por el Comité de Educación. En la tarde de hoy nos acompaña el profesional Alexander Fernández, quien se desempeña actualmente como jefe de crédito y cartera de Comedal, quien nos hablará sobre los aspectos importantes a tener en cuenta para la declaración de renta. Recuerden que pueden participar con nosotros a través del espacio de preguntas y respuestas, las cuales serán socializadas por nuestro invitado. Alexander, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Paola. Muy bien y espero que ustedes también estén igual de bien que yo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a comenzar. Sí, podemos iniciar, Alexander. Listo. ¿Me confirmas, por favor, si se ve mi presentación? Sí, la puedes poner un poquito más grande. Ahí está en pantalla completa. Listo, vale. ¿Sí se ve? Sí, Listo. Entonces vamos a dar inicio a esta charla que esperamos darla en 3 sesiones. Este es un tema bastante amplio. Como todos saben, ya en agosto inicia nuevamente los vencimientos para presentar nuestra declaración de renta para el periodo gravable 2023 y lo que vamos a hacer durante estas sesiones es explicar los aspectos generales de la declaración de renta y lo que debemos tener en cuenta al momento de presentarla. Vamos a iniciar explicando el contenido de estas charlas. ¿Por qué es importante esto? Porque al yo explicar punto por punto cómo vamos a hacer el desarrollo de la charla, nos vamos a poder dar cuenta de que hay muchos temas que vamos a abordar y que de pronto si alguno tiene una pregunta de un tema que todavía no hemos trabajado, pues sepamos que ya vamos a llegar en ese momento al tema y lo vamos a desarrollar detalladamente, ampliamente, y ahí es donde podremos resolver las inquietudes. Sí, hay una propuesta de mi parte y es que las preguntas las dejemos para el final, precisamente porque como son varios temas en los que vamos a desarrollar, pues estaremos llegando muchas veces a preguntas que, que de pronto pueden surgir en la mitad de una charla y que más adelante las vamos a tratar. Entonces, en la sesión de hoy vamos a trabajar los fundamentos sobre la declaración de renta de personas naturales no obligados a llevar contabilidad, en el cual hablaremos de cuáles son los sistemas para determinar el impuesto, qué es la residencia fiscal, cuáles son las personas naturales que están obligadas a declarar renta, cuáles son los plazos para presentar esta declaración, cuáles son los soportes que se requieren para presentar una declaración o más bien para elaborarla. Vamos a dar el paso a paso de cómo se puede consultar la información exógena o medios magnéticos. Hablaremos sobre todo el tema del patrimonio bruto, que es lo que conocemos contablemente como el activo. Hablaremos cuál es el costo fiscal y el valor patrimonial de los bienes, qué son los pasivos, qué es la realización fiscal, que tiene que ver con los ingresos y los costos que nos pensamos deducir. Vamos a hablar sobre las medidas que hay contra la evasión y el abuso tributario, en la cual haremos énfasis en la omisión de activos y pasivos inexistentes, ingresos e inclusión de costos y gastos inexistentes. Hablaremos de otras disposiciones, hablaremos de todo el sistema cedular de tributación, que es partiendo de las cédulas, es decir, de las rentas, cuáles son los ingresos que nosotros vamos a declarar y cómo vamos a depurar esos ingresos, es decir, qué es lo que nos podemos restar. Todo eso será en la segunda sesión que trabajaremos todo ese sistema cedular, llegando hasta compensación de pérdidas fiscales. Posterior a ello, hablaremos de un tema que muchas veces surgen muchas preguntas y es todo ese tema de ganancias ocasionales. Entonces, ¿cuál es el tratamiento tributario de este y cuáles son las ganancias ocasionales exentas? Hablaremos también del anticipo del impuesto de renta, los dos procedimientos que existen. Hablaremos sobre la firmeza de la declaración y el beneficio de auditoría, que son temas de procedimiento tributario, y finalizaremos con el régimen sancionatorio e intereses de mora.
cuando hablemos de cada uno de estos temas, haremos ejemplos prácticos para ir mezclando la teoría con la práctica. Entonces, como lo mencionaba al inicio, vamos a comenzar con los fundamentos sobre la declaración de renta y vamos a abordar todos estos temas, comenzando por el sistema de determinación del impuesto de la renta. Entonces resulta que para pagar ese impuesto nacional, que es el impuesto de renta, hay tres maneras para determinar ese impuesto. Hay uno que es conocido como el sistema ordinario, que aplica para las personas jurídicas y para las personas naturales que no tienen residencia fiscal en Colombia, que ya más adelante vamos a hablar qué es la residencia fiscal. Ese sistema ordinario es una depuración del ingreso, los costos y los gastos, llegando a una utilidad y sobre ese pagaremos un impuesto, ¿cierto? Pero resulta que las personas naturales que somos residentes en Colombia, presentamos, estemos o no estemos obligados a llevar contabilidad, nuestra declaración de renta a través de algo que se llama el sistema cedular, que es el que desarrollaremos ampliamente en la segunda sesión. Y también hay una manera alternativa de tributar, que es el régimen simple de tributación, que aplica para las personas naturales residentes y las personas jurídicas residentes, donde de manera resumida podría informarles que este régimen simple es una declaración en la cual durante 6 bimestres se presentan unos recibos, que esos recibos son unos anticipos de ese impuesto, y al año siguiente se presenta la declaración que lo que hace es recoger lo que se fue declarando en esos recibos, ¿sí? Y consta de tomar el ingreso y aplicarle un porcentaje, una tarifa que está definida por grupos, ¿sí? Y está definida por grupos dependiendo de cuál es nuestra actividad económica o cuál es nuestra actividad generadora de renta. Se toma un ingreso, se le aplica la tasa que esté definida de acuerdo al grupo en el cual pertenezca y ya, o sea, sobre eso es que se paga el tributo, no tiene depuración de del ingreso. Es decir, no hay nada que se pueda restar, no hay deducciones, exceptuando el pago de la seguridad social y el pago que haga de pensión como empleador. Pero en esta charla, como vamos a hablar es de la declaración de renta, entonces nos vamos a enfocar es en la declaración de renta del formulario 210, que es la del sistema cedular, que es la que la mayoría de nosotros presenta. Entonces vamos a hacerle un zoom al sistema cedular y vamos a explicar qué es el sistema cedular y qué lo compone. Entonces resulta que el sistema cedular es una manera de determinar el impuesto de renta, de declarar renta en Colombia, es un impuesto que es un impuesto nacional y lo compone una cédula que se llama la cédula general, que a su vez esta cédula general tiene 3 subcédulas, que es las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, que son llamadas secciones. La sumatoria de esas 3 son las que se llaman la cédula general. También tenemos la renta de pensiones y la renta de dividendos y participaciones. Como lo mencioné al inicio de la charla, cuando lleguemos al momento de explicar en detalle ese sistema cedular, haremos la teoría y la práctica. En este momento vamos explicando que este es el método que vamos a trabajar porque es el que aplica para el formulario 210, que es en el cual las personas naturales residentes en Colombia, obligados o no obligados a llevar contabilidad, declaramos, ¿sí? Pero como venimos diciendo que es las personas naturales con residencia, entonces vamos a explicar qué es la residencia, porque resulta que la residencia son las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones y nos vamos a dar cuenta que la residencia fiscal no es igual a vivir en Colombia, pues, o a vivir en un país. Entonces, si se cumple una de estas condiciones, podemos decir que tenemos una residencia fiscal en Colombia. La primera es permanecer continuo o discontinuamente en el país por más de 183 días calendario, incluyendo los días de entrada,
y salida del país durante un periodo cualquiera de 365 días. Cuando decimos continuo o discontinuamente, se debe hacer claridad, es que no es del 1 de enero al 31 de diciembre, sino que cuando hablamos de continuo o discontinuamente es desde cualquier día de entrada al país, empezar a contar los 365 días. Si estuvimos unos días, nos fuimos, volvimos, nos fuimos, volvimos, y la sumatoria de esos 365 días resulta que tenemos 183 días o más en Colombia, entonces somos residentes fiscales en Colombia. Así tengamos nuestra, digamos, nuestro hogar lo tengamos en otro país. ¿Sí? Lo otro es encontrarse por su relación con el servicio exterior del Estado colombiano, con personas que se encuentran en el servicio exterior del Estado colombiano y en virtud de las convenciones de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares exentos de tributación en el país en el que se encuentra en misión. Es decir, que si estamos, estamos en otra parte y no declaramos allá, entonces tenemos que declarar acá. Lo otro es ser nacionales y que durante el respectivo año periodo gravable, su cónyuge o compañera permanente, no separado legalmente, o los hijos dependientes menores de edad tengan residencia fiscal en el país, o que el 50% o más de sus ingresos sean de fuente nacional, o que sus bienes sean 50 o más administrados en el país, o que el 50 o más de sus activos se entiendan poseídos en el país, o que habiendo sido requeridos por la administración tributaria para ello, no acredite condición de residente en el exterior para efectos tributarios, que es como lo mencionábamos ahora, si no tributo en otra parte, debo tributar acá en Colombia, o que tenga una residencia fiscal en una jurisdicción calificada como paraíso fiscal. Sí, y acá hay una anotación, y es que las personas naturales que acrediten su condición de residentes en el exterior para efectos tributarios, porque si no declaramos acá, sino que demostramos que tenemos residencia fiscal en otro país, pues se debe tramitar ante la DIAN mediante un certificado de residencia fiscal o un documento que haga sus veces. ¿Que quién lo expide? Lo expide el país o jurisdicción en la cual estamos tributando actualmente. No serán residentes fiscales los nacionales que cumplan con alguno de los literales del numeral 3, pero que reúnan, pone las siguientes condiciones. El numeral 3 es el que acabamos de hablar de, me regreso acá, el de ser nacional, y que durante el respectivo año periodo gravable se cumplan estos que acabamos de trabajar. Entonces, que el 50% o más de sus ingresos anuales tengan su fuente en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio, o que el 50% o más de sus activos se encuentren localizados en la jurisdicción en la cual tengan su domicilio. Es decir, que si se cumple una de esas dos condiciones, no seríamos residentes fiscales en Colombia, y para ello entonces tendríamos que certificarlo ante la DIAN con el documento que nos expida el país o jurisdicción donde estamos tributando. Acá, para hacer más fácil esta teoría, vamos a explicar mediante ejemplos qué es la residencia para efectos tributarios. Resulta que una persona ingresó al país el 6 de septiembre del año 2022 y estuvo durante 268 días continuos en el país. Es decir, que salió del país el 31 de mayo. Como estuvo 268 días y la norma nos dice que si estamos de manera continua 183 días o más en Colombia, miren que no es de enero a enero, de enero a diciembre. Es decir, no se cuenta de septiembre hasta diciembre, no, se cuenta, si es continuo, se cuenta desde el día que ingresó al país hasta que el día que salió del país. Del 6 de septiembre al 31 de mayo, como fueron 268 días, en este caso, esta persona para el periodo 2023 sería residente fiscal. ¿Y por qué no en el 2022 es residente fiscal? Porque de septiembre a diciembre no hay 183 días. Por lo tanto, cuando terminó el 2022 no es Alexander, residente qué pena fiscal. te interrumpo. Sí. Por acá me dicen algunos asociados que no están escuchando, entonces quiero que nos confirmen por medio del chat
si nos están escuchando bien, porque yo sí estoy escuchando la charla. Ok. ¿Me confirmas entonces, por favor? Por acá sí, por acá nos dicen que se Yo, escucha. A los asociados que nos han preguntado que si ya iniciamos, sí, dimos inicio hace alrededor de 10 minutos y en su gran mayoría me están diciendo que escuchan bien. Muchas gracias. entonces continuamos. Bueno, Sí, entonces, recordemos, estamos hablando de la residencia para efectos tributarios, estamos explicando mediante ejemplos cuándo somos residentes fiscales por el tema de la permanencia. Entonces, uno de los puntos cuando hablamos de permanencia es estar en el país por 183 días o más de manera continua o discontinua. Entonces, mencionaba que en el 2022 esta persona ingresó el 6 de septiembre y salió el 31 de mayo del 2023. De manera continua estuvo 268 días en el país, ¿sí? Y por esa razón, para el año 2023, que es el año en que se cumplió, que estuvo más de 183 días, se vuelve residente fiscal. Y mencionaba que para el 2022, de septiembre a diciembre, no hay 183 días, por lo tanto, el 2022 no era residente fiscal. Se volvió residente fiscal cuando pasó de los 183 días. ¿Sí? Ahora bien, en la parte baja podemos ver otro ejemplo de manera continua del 6 de septiembre al 31 de enero, donde estuvo 148 días de manera continua. Al estar de manera continua por menos de 183 días, no adquiere la residencia fiscal ni para el 2022 ni para el 2023. Ahora expliquémosla la manera discontinua. La manera discontinua, como lo mencionaba en la parte teórica, en ningún momento la residencia se toma desde enero hasta diciembre, sino que se toma desde la fecha de ingreso al país. Entonces, esta persona ingresó el 5 de junio del 2022 al país y se fue del país o salió de Colombia el 12 de agosto, es decir, que estuvo 69 días. Pero resulta que en noviembre volvió a ingresar el 30 de noviembre y salió el 10 de enero del año siguiente. Y después en marzo volvió el 1 de marzo y se fue el 31 de mayo. Entonces vemos que cada vez que vino estuvo 69 días, 42 días y 92 días. Entonces, cuando se cuenta el ingreso desde el 5 de junio hasta el 4 de junio del año siguiente, que son 365 días, esta persona de manera discontinua estuvo más de 183 días. Por esa razón, se vuelve residente fiscal en Colombia. Lo mismo podemos analizar en la manera discontinua cuando en un ejemplo similar, pero que estuvo menos de 183 días, esta persona no sería residente fiscal. En este momento, para las personas que les gusta el fútbol, me imagino que han visto una noticia de que Falcao fue fichado por el Millonarios y uno de los temas para llegar a esa negociación, pues que eso salió en todos los noticieros, era el tema de la residencia fiscal de Falcao, y es porque si él estaba más de 183 días en el país, le tocaba tributar en Colombia, no solo lo de Colombia, sino lo del exterior, y hablaban era sobre el impuesto al patrimonio, porque al parecer el patrimonio de Falcao es muy grande y le tocaría pagar un impuesto muy alto en Colombia. Entonces, por esa razón fue que el fichaje de él se hizo por 6 meses. ¿Para qué? Para que no pase los 183 días. Es un ejemplo en el cual pues, le dieron mucha difusión y es muy importante traerlo acá para poder explicar la importancia que tiene la residencia fiscal para las personas. Entonces, explicando esto de una manera de nacionales y extranjeras, podemos ir abordándolo de esta manera. Si la persona natural es nacional, se debe clasificar si es residente o si es no residente. Lo mismo la extranjera, si es residente o no es residente. Si la nacional es residente, ¿qué debe declarar? Debe declarar los ingresos de fuente nacional y extranjera, además del patrimonio poseído en el país
y en el exterior. Lo mismo aplica para la persona extranjera que es residente. Pero si la persona nacional o extranjera no es residente, lo que debe hacer es declarar por solo los ingresos de fuente nacional y el patrimonio poseído en el país, ¿sí? Y las extranjeras deben declarar también los no residentes, ingresos de fuente nacional y patrimonio poseído en el país. Entonces, ¿cuál es la diferencia en esto de la residencia fiscal? En que si soy residente, si soy residente colombiano, debo declarar todos los ingresos y el patrimonio que tengo en Colombia y el que tenga por fuera. Mientras que si yo no soy residente, pero estoy obligado a presentar mi declaración de renta porque tengo ingresos en el país, entonces resulta que solo lo que tengo que declarar es lo que tengo en el país de Colombia, que es donde estamos mirando que no somos residentes. Entonces acá, pues yo les dejo una anotación, como lo mencionaba Paola al inicio de la charla, las memorias se les van a enviar. Entonces es importante como estas anotaciones porque ustedes las van a tener para consulta, y es que la obligación de declarar para los no residentes nace de los ingresos, no del patrimonio. Ahora nos vamos a dar cuenta que la obligación de declarar de los residentes, ¿sí? Parte de ingresos o parte de patrimonio, lo vamos a ver más adelante. Mientras que para los no residentes, solamente la obligación parte es de los ingresos y que no está obligado a presentar declaración de renta cuando la persona natural extranjera y sucesión ilíquida del causante extranjero o no residente liberen práctica o retención en la fuente de pagos al exterior por rentas de capital y trabajo, explotación de películas y software, dividendos y participaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si la persona viene del extranjero, una persona está radicada en Estados Unidos y viene a dar una conferencia a Colombia, entonces en Colombia él recibe un ingreso y sobre ese ingreso que él recibe, es decir, él factura y le hacen una retención en la fuente, esta persona no tiene que presentar declaración de renta en Colombia, sino que el impuesto que pagó es esa declaración que le aplicaron. Ahora bien, ¿en qué formulario se debe declarar? Entonces, los residentes para efectos fiscales debemos declarar en el formulario 210. Estemos o no estemos obligados a llevar contabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Que si estamos obligados a llevar contabilidad, además de declarar en el formulario 210, que es el que ustedes deben estar habituados a declarar, o si es la primera vez que declaran, pues entonces les explico que hay varios formularios en la DIAN y uno de estos es el formulario 210, que es el que aplica para las personas naturales. Pero entonces resulta que cuando estamos obligados a llevar contabilidad, que eso aplica es para los comerciantes, también deben diligenciar un formato que es el 2517, que es de conciliación fiscal. Mientras que si somos no residentes para efectos fiscales, debemos declarar ese en otro formulario, que es el formulario 110, que es en el que declaran las empresas. ¿Sí? Y también, si está obligado a llevar contabilidad, debe diligenciar otro formato, que es el 2516, que es de conciliación fiscal. Pero ese es un tema que no vamos a abordar. No vamos a abordar los obligados a llevar contabilidad, porque la gran mayoría de asistentes a esta charla son no obligados a llevar contabilidad, donde de manera general les digo que los obligados a llevar contabilidad en gran medida son los comerciantes. Como nuestro público objetivo son los asociados de Comeal, que son médicos, los médicos no están obligados a llevar contabilidad. Ahora bien, ¿cuándo debemos presentar nuestra declaración de renta y quiénes son las personas que deben declarar renta en este año 2024 por el periodo gravable 2023? El periodo gravable inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre y siempre declaramos lo del año anterior. Entonces, como estamos en el 2024, ¿qué vamos a declarar? Los hechos económicos sucedidos en el año 2023. Entonces, ¿cuándo estamos obligados a declarar renta? Entonces, nos obligamos cuando nuestro patrimonio bruto. ¿Qué es el patrimonio bruto? El patrimonio bruto no es más que lo que conocemos como el activo. Un ejemplo fácil de comprender es
Digamos que yo tengo una casa o tengo un carro y esa casa vale 1.000 millones de pesos, pero yo debo 800 millones al banco de esa casa, pero resulta que yo tengo la casa. Pues como tengo la casa, ese activo fiscalmente se llama patrimonio bruto, no importa que la deba toda o que deba la gran mayoría, ¿sí? Porque no se cuenta sobre el patrimonio líquido, que el patrimonio líquido es el activo menos el pasivo, es decir, lo que la casa menos la deuda que tiene en el banco, el sobrante es lo que llamaríamos contablemente el patrimonio y fiscalmente es lo que se conoce como el patrimonio líquido. Entonces, acá vamos a hablar en este instante de quiénes están obligados, es los que excedan en su patrimonio bruto la cifra de 4.500 VT. Una VT es una unidad de valor tributario. Pero entonces durante toda la charla se van a dar cuenta que yo hice la conversión a pesos colombianos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil recordar topes y recordar valores que recordar VTs, donde la VT cada año se actualiza un valor y lo que se hace es multiplicar la cantidad de VT por el valor de la VT. Entonces acá 4.500 por el valor de la VT, que son 42.412 pesos, da 190.854.000 pesos. Es decir, que si nuestros activos, que es conocido fiscalmente como nuestro patrimonio bruto, si esa sumatoria de activos es superior a 190.854.000 pesos para el periodo grabable 2023, estaremos obligados a presentar nuestra declaración de renta. Resulta que no cumplo patrimonio bruto, pero cumplo cualquiera de los que siguen, porque con solo cumplirse uno, nos obligamos a declarar renta. Entonces, ¿qué sigue? Ingresos brutos. ¿Qué es los ingresos brutos? Cuando somos empleados o prestamos servicios, nosotros, si prestamos unos servicios, facturamos. Si somos empleados, pues tenemos un contrato de trabajo en el cual se define un ingreso. El ingreso sin deducciones es lo que se conoce como el ingreso bruto, que yo me gano 10 millones, pero me hacen deducción salud, pensión, retención en la fuente, y a mí no me llegan 10 millones, sino que me llegan 8. El ingreso bruto no es lo que le llega al banco, es el valor de su salario o el valor de la facturación. Es decir, que en ese caso de los 10 millones que le entran 8 millones al banco, su ingreso bruto son 10 millones. Entonces, si sus ingresos exceden de 59.377.000 pesos en el año 2023, usted está obligado a declarar. O si el valor de las compras y consumos totales o el consumo con tarjetas de crédito supera 59.377.000 pesos, usted está obligado a declarar. O si las consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras superan ese valor de 1.400 VT, que son 59.377.000 pesos, usted está obligado a declarar. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le presté mi cuenta de ahorros a un familiar para que le consignaran un dinero y yo no pasaba los topes, pero con eso entonces pasé en consignaciones de 59.377.000 pesos. Pues por haber prestado la cuenta, quedo obligado a declarar. Hago claridad de algo y es que declarar no es pagar. Una cosa es estar obligado a presentar la declaración de renta y después en la depuración del ingreso, que es lo que llamamos la depuración de la renta, pues llegaremos a unas rentas fiscales, pues a unas rentas líquidas que no es más que las utilidades y dependiendo de la cantidad de utilidad que tengamos, del valor de la utilidad, es que pagaremos el impuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta acá? Para los que están al borde para declarar o los que hoy no declaran, y tengan mucho cuidado con el manejo que le dan a su cuenta bancaria y a las compras. ¿Por qué razón? Porque resulta que es que yo tengo los puntos Colombia y toda mi familia me carga los puntos Colombia a mí. Entonces todos van a los supermercados y me cargan los puntos Colombia a mí, pues resulta que la compra es como si lo hubiera hecho yo, así no la pagué yo. Y eso me podría llevar a que me hiciera declarante de renta, ¿sí? O lo otro, pues lo de las consignaciones, como lo mencioné hace un momento, de prestar la cuenta. O así no preste la cuenta, es que me ingresen un dinero a una cuenta de un banco o de una entidad financiera, pero resulta que yo llego
y cojo parte de esa o el total de ese valor y lo paso para otra cuenta que también está mi nombre, porque como la norma lo dice, consignaciones, entonces no, entonces, ¿qué se tendría en cuenta? Si a mí me entran 10 millones de pesos a una cuenta de Bancolombia y llego a esos 10 millones y lo paso a la cuenta de Comedal, entonces tuve entradas por 10 a Bancolombia y entradas por 10 a Comedal, entonces la sumatoria serían 20 millones, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Ocurre que es que ya nosotros cumplimos con el patrimonio bruto, con los ingresos brutos. Entonces, de ahí para adelante les digo, no se preocupen que pues es declarar renta. No hay que tener ya en cuenta que las compras, que las consignaciones, porque con que se cumpla uno, pues ya eso lo hace declarante de renta. Ahora bien, hablemos de cuándo es que debemos presentar nuestra declaración de renta. Entonces, acá les traigo el calendario tributario que publica la DIAN cada año, en el cual nos podemos ubicar dependiendo de nuestros últimos 2 dígitos de la cédula. Entonces, digamos mi cédula termina en 17. Entonces yo me ubico acá 17, 18. Entonces, cuando me toca a mí presentar mi declaración de renta? El 23 de agosto. Y así, el mismo ejercicio ustedes lo pueden hacer. Si el número de su cédula, que debe ser el mismo número de su RUT, termina en 44, usted le toca el 12 de septiembre. Y si termina en 91 o 92, usted le toca el 18 de octubre. Entonces, importante tener en cuenta este calendario para saber que los vencimientos comienzan el 12 de agosto y terminan el 24 de octubre. ¿Sí? Esa fecha que nos sale acá es el plazo máximo para presentar nuestra declaración de renta. ¿Que la podemos presentar antes? Sí. En este momento todavía no la podemos presentar porque no han habilitado el formulario, pero en el momento que quede habilitado, a partir de ese momento podemos presentar nuestra declaración de renta. Importante informar algo, y es que hay otra declaración que se llama activos en el exterior, que es una declaración anual y la fecha para presentar esa declaración vence el mismo día de la renta, tanto para las personas naturales, que es el caso que estamos abordando acá, como el de las personas jurídicas. Es decir, que si yo debo declarar activos en el exterior y se me vence la declaración de renta el 23 de agosto, ese mismo día se me vence el plazo para presentar mi declaración anual de activos en el exterior. Ahora bien, ¿cuáles son los soportes para elaborar la declaración de renta? Entonces yo en esta presentación les dejo un listado de todos los soportes que la DIAN publica, que ellos recomiendan que se tengan al momento de elaborar una declaración de renta. Cuando miramos este listado, podemos pensar que para algunos temas es exagerado, ¿cierto? ¿Cómo qué? Como decir, facturas de joyas, cuadros u otros elementos que posea el contribuyente y que sean apreciables en dinero, porque resulta que, y eso también aplica hasta para la ropa. Entonces, pues yo no creo que las personas guarden las facturas de todo lo que compran en el año simplemente para declararlas como activos. Pero si son valores representativos esas joyas o esos cuadros o ese arte, pues obviamente sí se debe declarar, ¿cierto? Entonces, ¿acá qué tenemos? Pues, como lo mencionaba ahora, como estas son las memorias que le quedan a ustedes, pues yo les traigo todos los soportes que ustedes, digamos, pueden ir consiguiendo para que se elabore esa declaración de renta, donde se parte de algo general y es tener el RUT. El RUT con la responsabilidad 05, que es el declarante del impuesto de renta. ¿Sí? Fijo, se van a necesitar las declaraciones de los 2 últimos años grabables, ¿sí? Y también es importante descargar el reporte de información exógena de la DIAN, que más adelante les voy a explicar cómo se puede descargar esta información. Que esta información a usted les sirve de base para saber qué es lo que tienen que aportar. Es decir, qué información hay que declarar mínimamente. Sí, y ahorita voy a extenderme un poco en ese tema. Resulta que cuando declaramos renta, nosotros declaramos patrimonio y declaramos ingresos y lo que decimos, lo que nos podemos restar, ¿cierto?
Entonces, cuando hablamos del patrimonio, pues vemos que hay unas series de certificados que nos pueden servir mucho a la hora de declarar renta, como es los certificados bancarios, certificados de inversiones, estados de cuenta del predial, de cualquier pues bien, las escrituras que tengamos, facturas de vehículos y acá pues como lo pueden ustedes observar con detenimiento. En cuanto a las deudas generalmente tenemos es los certificados bancarios, o sea, los certificados de las obligaciones financieras, letras y o pagarés. Ya cuando vamos a hablar es del ingreso, digamos que el que puntea siempre es el certificado de ingresos, ¿cierto? Ya seamos porque tenemos una relación de un vínculo laboral o prestación de servicios, siempre pues debemos tener un certificado de ingresos y acá pues en este listado que es muy amplio pues podemos ver múltiples certificados que dependiendo de cada uno puede aplicar o no. Es decir, si yo tengo acciones en una empresa y esa empresa genera unas utilidades y después cuando se reúne la asamblea define que van a repartir parte de esas utilidades a sus socios, eso es lo que conocemos como dividendos. Entonces, para ello, pues debe haber un certificado de esos dividendos, ¿sí? Y así lo iremos explicando cuando lleguemos al tema de dividendos. Acá, certificado de retención de premios o loterías, etcétera. Ya ahora acá, ya pasamos los documentos en los que consten los pagos efectuados en el año 23 y que tengan relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad generadora de la renta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver ahorita que yo me puedo restar lo que hay, pero para poderme restar lo que la norma me permite, yo lo tuve ya que haber pagado. Yo no me puedo restar nada que no haya pagado. Entonces, por eso es que hay que tener un documento donde conste los pagos efectuados, ¿sí? Y para eso, pues tenemos múltiples certificados, como los podemos ver acá, donde, digamos, el primer certificado de pagos de intereses por préstamos para adquisición de vivienda, que eso sale en el certificado bancario, el certificado tributario bancario. Certificado por pagos de salud, es, digamos, cuando pagamos las planillas, entonces ese es el certificado. O si pagamos un plan complementario o una prepagada, entonces el certificado nos lo da la entidad a la cual nosotros le hacemos esos pagos, ¿sí? Y así los múltiples certificados que podemos ver acá en este listado. Ahora bien, vamos a explicar cómo podemos descargar de la página de la DIAN la información exógena. Y eso lo puede hacer toda persona declarante de renta. Lo primero es que nos debemos registrar, ¿cierto? Cuando nos registramos, simplemente le vamos a dar un clic en usuario registrado, pues si nunca nos hemos registrado, entonces cuando le damos acá en usuario registrado, nos sale una segunda pantalla que es la que dice a nombre propio, vamos a elegir cédula de ciudadanía, vamos a colocar nuestro número de cédula y la contraseña. Resulta que es que yo nunca he tramitado este usuario, entonces acá en la parte baja dice, si no tiene cuenta de usuario o está deshabilitada, pues habilítela acá. Y cuando le dan un clic ahí, pues simplemente le va a pedir un par de datos personales y ya. Siguiente, y van a poder tener una contraseña, un usuario y contraseña. Cuando ustedes ya tienen ese usuario y contraseña, volvemos acá que le damos número de documento y contraseña. Le dan acá un clic en acepto, donde están todas estas flechitas amarillas, le dan clic y le dan ingresar. Cuando le dan ingresar, le sale esta pantalla donde está la tortica que aparece en este caso 100%. 100% en este caso significa que todas las obligaciones las tiene al día. Entonces, cuando les sale esta, que es una bandeja de entrada ya en el portal de la DIAN, en la parte alta podemos ver esta flechita que le estoy marcando información reportada por terceros. Cuando usted le dan un clic a información reportada por terceros, le sale este cuadrito donde usted le van a dar acá a aceptar para que le habilite la pestañita de los años. En este momento, en el momento de esta charla hoy, 11 de julio, la DIAN no ha publicado la información exógena del año 2023, ¿sí? Pero en los próximos días, por ahí en una semana,
se esperaría que ya esté publicada. Entonces, en este momento, si ustedes ingresan, solo les va a salir un desplegable hasta el 2022. Ya en el momento que esté 2023, ustedes eligen 2023, le dan consultar y les va a salir un archivo en Excel en el cual les va a mostrar toda la información que los terceros reportaron con usted. Es decir, si ustedes le facturaron a una empresa un valor, ese valor X, digamos 100 millones de pesos, esa empresa se lo reporta a la DIAN. ¿Y qué es lo que hace la DIAN? Pues simplemente publicar esa información acá con un usuario y contraseña. Es decir, eso no es para, yo no tengo acceso, digamos, a la información de ustedes y ustedes no tienen acceso a la información mía. Por eso se exige un usuario y contraseña. Entonces, ¿qué ocurre si esa información es inconsistente? Es decir, resulta que usted le facturó 100 millones de pesos a Sura y Sura está diciendo que usted le facturó 150 millones. Entonces, ¿qué dice la DIAN? Venga, yo simplemente estoy reportando la información que recibí de las empresas. Si usted está en desacuerdo con alguno de esos datos, contacte a la empresa que reportó. ¿Para qué? Para que le brinde las explicaciones del caso y si es necesario, pues que haga las correcciones a que haya lugar, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Uno, cuando tiene los certificados, empieza a comparar contra esa información que aparece de información exógena. Porque me imagino que a algunos de ustedes les ha pasado y se han dado cuenta que cuando se va a elaborar su declaración de renta, llega algo que es una declaración sugerida. En esa declaración sugerida, pues no es más que coger toda esta información de medios magnéticos y colocarla en el formulario, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo, y es que hay empresas que no le declaran, que no declaran toda la DIAN o no le reportan toda la DIAN. ¿Por qué? Por múltiples razones. Una es que, digamos, se pueden equivocar con mi cédula, y mi cédula termina en 17 y ellos colocaron 16. ¿Por qué? Pues porque cometieron un error involuntario, llamémoslo así. Entonces resulta que a mí ya no me va a salir. No, en mi reporte no sale el ingreso que yo obtuve de esa empresa y le sale a otro, al que tenga ese número de cédula que está por error. Entonces, posiblemente ese otro contacte a esa empresa y le diga, venga, ustedes me reportaron ingreso que yo ustedes no los conozco, nunca tuve ese ingreso. Pero resulta que como yo no vi que me reportaron a mí, entonces yo podría tomar una decisión equivocada y es, como no me reportaron ante la DIAN, yo no voy a declarar ese ingreso, porque diría yo, porque la DIAN no se va a dar cuenta. Resulta que como la otra persona sí contactó a esa empresa y le solicitó que hicieran la corrección, entonces la empresa cuando hace la corrección, digamos que la hace después de que yo presenté mi declaración de renta. Entonces, ¿qué pasa con la DIAN? La DIAN después me va a requerir a mí. ¿Por qué? Porque va a decir, usted en su declaración de renta me declaró menos ingresos de los que tenía que declarar. Y ahí yo no tendré forma de defenderme. Pues yo no simplemente no podré decir, es que como no estaban los medios magnéticos, por eso yo no lo declaré. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque esto simplemente es una información de guía. O hay empresas que por omisión se les pasa el plazo para presentar, se les vence el plazo para presentar la información exógena, también conocida como medios magnéticos, y por la razón que sea, no la presentan. Entonces no la presentan. Entonces las personas cuando vamos a declarar renta decimos, no, pues como no me reportaron, yo no lo declaro. ¿Sí? Entonces, eso es un error. Lo importante es tener los soportes y todo lo que yo sepa que tengo soportes, debo declarar. Y así no logre conseguir el soporte, si yo sé que tuve ese ingreso, o tuve ese activo, o tuve esa venta, o sea, si se dio ese hecho económico, es mi responsabilidad como declarante y contribuyente presentarla en mi declaración de renta, ¿sí? Y por eso es que la DIAN nos hace una advertencia y nos dice que esa información es complementaria, pero que no exonera al obligado de sus responsabilidades. Que recordemos incluir todos los valores en nuestra declaración y que si la información es inconsistente, pues lo que debemos hacer es contactar al tercero, que para ello en ese reporte la información que nos colocan es el NID y, la razón social o nombre de la persona o el tercero que nos reportó. Ahora bien, pasado todo este tema, entramos
a lo que es la declaración de renta, donde el formulario comienza por el tema del patrimonio. Entonces, como lo mencionaba ahora, hay una casilla que se llama patrimonio bruto, otra que se llama deudas y otra que se llama patrimonio líquido. ¿Sí? Entonces vamos a explicar primero qué es el patrimonio bruto, donde de manera, digamos, sencilla, yo les digo, el patrimonio bruto es el activo, lo que conocemos como el activo, como el bien que tenemos, así lo debamos. Y entonces, ¿qué se registra acá? En esa casilla, ustedes pueden ver que en la declaración de renta no se coloca el nivel de detalle. Acá simplemente se coloca una cifra, el valor total, ¿cierto? ¿Dónde debemos tener nosotros el detalle? El detalle lo debemos tener en nuestra hoja de trabajo, en nuestro archivo de trabajo, o sea que ustedes mismos realicen su declaración de renta o se la realice un contador, ¿sí? Entonces, ese contador debe tener el listado de los bienes poseídos y los valores que está declarando. Entonces, ¿qué mencionamos acá? Importante tener en cuenta que se registre el valor patrimonial de todos los bienes y derechos apreciables en dinero poseídos en el país o en el exterior por el contribuyente al final del periodo fiscal, porque recordemos que este es el formulario para los residentes fiscales, los cuales deben declarar lo que tienen en el país y en el exterior. Entonces dice, tales como bienes y o efectivo en moneda extranjera, efectivo en moneda nacional, saldo en cuentas corrientes y cuentas de ahorro, inversiones, inventarios que representen bienes corporales destinados a la venta en el curso normal de los negocios, así como aquellos que se hallen en proceso de producción o que se utilizarán o consumirán en la producción de otros que van a ser vendidos, activos biológicos, bienes inmuebles, casas, apartamentos, fincas, lotes, locales, oficinas, entre otros, construcciones en curso, vehículos, naves, aeronaves, muebles y enseres, maquinaria de equipo, pozos petroleros, minas, goodwill, know-how, patentes, primas, derechos de autor, cuentas por cobrar, joyas, cuadros y demás derechos reales y personales, cupos de taxis, etcétera. Es decir, todo lo que tenemos. Y acá nos encontramos que las personas dicen, no, yo el efectivo no lo declaro. Yo ahí qué les digo, pues por ley hay que declararlos, pero depende dónde se vuelve ya más importante. Si lo que no quieren es declararlo, depende de la cantidad, del monto que tengan de efectivo. Porque es que si su patrimonio bruto son 1.000 millones, pero además usted tiene 800 millones en efectivo, entonces ya estamos hablando de que el 80% lo estás dejando de declarar. Ya son cifras demasiado representativas, que en el momento que usted use ese efectivo para comprar un bien, ¿usted qué es lo que va a pasar? Si usted va a cambiar un efectivo que no declaró a un bien que va a declarar, entonces se le va a incrementar su patrimonio. Cuando usted se le incrementa su patrimonio, usted no va a tener cómo justificarlo. ¿Por qué no va a tener cómo justificarlo? Porque como usted no declaraba el efectivo y ahora se va a declarar el bien, entonces es ahí donde se generan esas inconsistencias y va a tener un problema con la DIAN, que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Entonces, por eso, por regla general, el efectivo hay que declararlo. Hombre, que a la hora de hacer la declaración de renta, yo no me acuerdo cuánto tenía en el bolsillo el 31 de diciembre. Obviamente, esos ya son valores que son poco representativos ya. Entonces, es ahí donde yo digo, por ley hay que declarar todo el efectivo, pero si la moneda, si el valor es poco representativo, 100.000 pesos, 500.000 pesos, posiblemente eso uno no lo incluye en su declaración y no va a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque el momento que usted utilice ese efectivo, pues no va a tener un incremento patrimonial. Ahora bien, para efectos fiscales, se debe determinar el valor patrimonial de los activos conforme a las reglas del estatuto tributario, de acuerdo con la naturaleza de los activos y los activos adquiridos en moneda extranjera que se deben declarar convirtiéndolos en moneda nacional a la tasa representativa del mercado de la fecha de la transacción. Esto es muy importante porque ahorita que nosotros en Colombia declaramos en pesos colombianos, no podemos declarar en cualquier otra moneda extranjera. Entonces, si digamos nosotros tenemos una inversión en dólares, que es lo más normal, o en euros, nosotros debemos declararla es
con la TRM, con la tasa representativa del mercado, del momento que hicimos la transacción. No es con la del 31 de diciembre de cada año, no, es si yo en 2023 tengo un bien que adquirí en Estados Unidos desde el año 2015, yo lo tengo que trabajar, es con la TRM del día que yo lo compré, no actualizarlo cada año. ¿Listo? Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora, ese patrimonio bruto, ¿cuáles son, digamos, los ítems más representativos? ¿Cierto? Normalmente es efectivo y vamos a ir mirando uno a uno cómo lo debemos declarar, ¿sí? Donde el efectivo, pues no es más que pues, la suma nominal de los billetes, es decir, si tengo un billete de 100.000, pues el valor nominal es 100.000, ¿cierto? Y si tengo un título de valor que sea un cheque, pues por el valor del cheque, es decir, no hay que hacer ningún tipo de ajuste por inflación o nada parecido. Depósitos en cuentas corrientes nacionales y depósitos en cuentas de ahorros. Eso, ¿cómo se declara? Se declara por el valor que tenga en el certificado tributario, que es en el cual le va a aparecer el saldo del extracto, ¿sí? Cuando hablamos de las cuentas corrientes, recordemos que en cuentas corrientes es entendido como este producto que maneja chequera, ¿cierto? Entonces, si nosotros emitimos unos cheques, pero a diciembre 31 no los habían cobrado, pues ¿qué nos va a aparecer en el extracto bancario? Un valor, un dinero que ya, digamos, no lo habían retirado porque no nos habían cobrado los cheques, por nosotros ya habíamos girado los cheques. Entonces, ¿cómo lo debemos declarar? Por el certificado que nos da el banco, que es el extracto bancario, el saldo a diciembre 31 y le restamos los cheques que ya habíamos girado. Pero en las cuentas de ahorro, pues no se manejan chequeras, entonces no es más que el saldo a diciembre 31. Los CDTs tienen un ajuste. Los CDTs generalmente se deben declarar, o digamos por norma se deben declarar al valor nominal, es decir, si yo en Comedal guardé un dinero en un CDT por 50 millones de pesos, o digamos en este ejemplo, traemos que en Navevillas guardé 50 millones de pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo debo declarar? ¿Lo declaro por 50 millones? No, ¿por qué no lo declaro solo por 50 millones? Porque desde el día que yo constituí ese CDT hasta diciembre 31 se cargaron unos intereses, así no me los hayan pagado. Entonces, como ingreso no los voy a declarar, pero como patrimonio sí los debo declarar. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo ir a mirar una circular que con las memorias se las vamos a enviar, que es la circular 000006 del 11 de marzo del 2024. Cada año sale esta circular de parte de la DIAN, en el cual, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos ir a actualizar el valor del CDT con el precio fiscal. Sí, entonces ya vamos a explicar esto mediante ejemplo, donde qué es lo que hacemos, el valor nominal, es decir, el valor del CDT, por el porcentaje del precio fiscal que nos salga en la circular, dependiendo de la entidad financiera, y más el interés generado y pendiente por reclamar a diciembre 31, como lo mencionaba hace un momento. Entonces, digamos, en este caso, esta persona aperturó un CDT en Avevillas de 50 millones el 5 de octubre del 2023, con un plazo de 12 meses a una tasa del 12% anual. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que lo tomó en octubre, a diciembre 31 no le habían pagado los intereses, pero ya había, digamos, generado un interés porque ya lleva cerca de octubre, noviembre y diciembre, casi 3 meses, tuvo el dinero allá guardado. Entonces, para determinar cuál es el valor fiscal, se toman esos 50 millones, se busca en esta circular Ave Villas, certificado de depósito a término, y dice que se debe ajustar por 100.20. Entonces se toman esos 50 millones y se multiplica por 100.2 y eso da 50 millones 100. A ese 50 millones 100 se le calcula con una tasa del 12% porque el interés fue el 12 anual. Se le suma cuánto es el interés que hay desde el 5 de octubre hasta el 31 de diciembre,
que es 1.503.000, y entonces a los 50.100.000 le sumamos 1.503.000 y nos da 51.603.000. Ese es el valor por el cual se debe incluir en la declaración de renta el valor patrimonial. ¿Sí? Entonces ese CDT no se declararía por 50 millones, sino por 51.603.000. Además de los CDTs que hay, también se pueden dar en la parte del patrimonio bruto, que es lo que llamamos el activo, las inversiones. Entonces, en las inversiones tenemos costos de adquisición más descuentos o rendimientos causados al último día. Si cotizan en bolsa, la base para calcular el valor patrimonial será el promedio de las transacciones en bolsa del último mes del periodo gravable, donde yo les digo, más que concentrarnos en esa teoría, yo les digo, siempre que hay una inversión, ¿qué es lo que nos van a entregar? Un certificado. En ese certificado nos va a salir cuál es el valor de nuestra inversión y por ese valor es que lo vamos a declarar. Ahora bien, resulta que tenemos unas cuentas por cobrar como accionistas. Entonces, todo préstamo en dinero, cualquiera que sea naturaleza o denominación, que otorguen los socios a la sociedad, genera un rendimiento mínimo anual equivalente a la DTF a diciembre 31 del año anterior al periodo gravable. Entonces, si estamos declarando el 2023, el diciembre 31 del año anterior es el del 2022, que la DTF fue el 13,7%. Entonces, ¿por qué se da esto? Porque es que muchas veces nosotros como persona natural llegamos y creamos una empresa, ¿sí? Y nosotros tenemos liquidez, pero la empresa no, porque la empresa está muy nueva y vamos a que le presten a la empresa. Dicen, como esa empresa está tan nueva y no tiene historial crediticio, no le prestan, ¿sí? O resulta que decimos, porque nos cuesta mucho desligarnos de que una cosa es la empresa y otra cosa soy yo como persona natural. Entonces, tengo la empresa, necesito 100 millones para la empresa, para comprar un equipo, pero entonces yo como persona natural digo, pero yo tengo la plata en el banco, yo no voy a pagar intereses a un banco prestando o solicitando un crédito viendo que yo tengo la plata, pero es que una cosa es la persona natural y otra es la jurídica. Entonces, ¿qué hacen normalmente las personas? Llegan y esa persona natural le presta los 100 millones a la empresa porque dirá, es yo con yo, ¿cierto? Pero entonces fiscalmente eso genera algo y es unos rendimientos, ¿cierto? Unos rendimientos que son presuntos, o sea, es presuntivo. ¿Por qué presuntivo? Porque posiblemente la empresa no se los pague a usted, que es el dueño, o sea, que es el accionista, pero fiscalmente usted sí los debe declarar, ¿cierto? Entonces ya esa cuenta por cobrar que usted hizo por 100 millones, como usted le va sumando, usted lo va actualizando, con este cálculo que les menciono yo acá, entonces ya no le deben 100, sino que le deben más, ¿sí? Entonces así es que se debe declarar las cuentas por cobrar. Lo mismo cédulas de capitalización y seguros de vida es por el valor de rescisión, que es el valor que recibo si decido terminar ese contrato antes del vencimiento. ¿Y eso dónde aparece? Eso aparece en el título, ¿sí? Ahí dice valor de rescisión. Pólizas de seguros de seguro educativos. Entonces no es más que el valor nominal, o sea, el valor del título de la póliza más los rendimientos generados, que eso siempre aparece en el certificado. Derechos fiduciarios, valor de participación que posea el patrimonio del fideicomiso. ¿Eso es qué? Pues que en vez de guardar el dinero en una cuenta de ahorros o en un CDAT o en un CDT, lo que hago es que lo guardo en una fiducia para que me rente más y yo lo pueda tener a la vista. Entonces eso no es más que la sumatoria de todos los dineros de todas las personas que aportan. Entonces, esa fiducia siempre le entrega, así como los bancos entregan un certificado tributario, la fiducia también le entrega un certificado donde le dice cuál es el valor o el saldo que usted tiene de derecho al fiduciario. Entonces, ese es el valor que ustedes deben declarar. En inventarios, que también es un activo, ¿cierto? Entonces se dan varios tipos de inventarios, donde está inventarios o activos movibles que, ¿cómo se declaran? Se declaran al costo fiscal, que el costo fiscal es el costo de adquisición, el valor a lo que yo lo compré, más los desembolsos necesarios para colocarlos en condiciones de uso y o venta, más las mejoras o la valorización, ¿cierto? Pero resulta que también hay unos activos que son biológicos productores, que estos biológicos productores, ¿cómo se declaran? Al costo de adquisición más los costos de vengados hasta que la planta dé frutos por primera vez.
o que el animal esté apto para producir según sea el caso. Es decir, que si yo lo que tengo es un sembrado de aguacates, pues entonces resulta que yo tuve que hacer unos desembolsos porque no es que yo siembro la matica y el mismo me van a salir los aguacates, sino que eso se demora unos años mientras sale esa primera cosecha. Entonces, por eso acá es claro de que se debe sumar todos los costos que se tuvo que incurrir hasta que dé frutos por primera vez. Así es que se debe declarar esos biológicos productores y en los consumibles, pues sí se trata como cualquier inventario. También están los bienes incorporales. ¿Qué son los bienes incorporales? Son la propiedad industrial, literaria, artística, científica, como patentes, invención de marcas, derechos de autor, que esa cuando se declara, esa se declara es cuando se vende y se reconoce como costo el 30% de la venta. Es decir, eso no, ¿cuándo declaro yo eso? Si lo vendo, si yo simplemente tengo un activo que es un derecho de autor, yo no lo incluyo en mi declaración de renta, pero si yo vendo eso, vendo mi marca, ahí sí, yo lo incluyo y el ingreso va a ser pues el 100% del valor de la transacción, o sea, de la venta, y el costo va a ser el 30% del valor de la venta. Ahora bien, otro activo es los vehículos. Entonces, ¿cómo se declaran los vehículos y la maquinaria de equipo? Y se colocan esos dos asteriscos porque ya vamos a ver un ejemplo de cómo se declaran, donde desde la teoría podemos explicar que se declaran con el costo fiscal ajustado a diciembre 31 del año anterior, que ya vamos a explicar qué es eso, más la compra o mejora, más el reajuste fiscal del artículo 70. Resulta que en el estatuto tributario, que es la Biblia pues de los impuestos, hay un artículo que es el artículo 70 que nos permite hacer un ajuste a los bienes. También lo vamos a ver enseguida con los bienes inmuebles, que siempre surgen preguntas de por qué valor yo debo declarar mi casa o pues mi bien inmueble. Ya lo vamos a ver. Primero explicamos vehículos y maquinaria de equipo y después pasamos al de los bienes raíces. Entonces, ese artículo 70 cada año es modificado por un decreto, ¿sí? Que este decreto para este año es el decreto 128 de 2024. En este decreto se hace la modificación del artículo 70 y para el periodo grable del 2023 nos dice que el valor por el cual se puede ajustar es 12,40% y ya vamos a explicar mediante ejemplo cómo se hace. Y es importante acá detallar que ese reajuste fiscal es opcional. ¿Y cómo así que es opcional? Si no estoy obligado a hacerlo, es si yo quiero hacerlo, si a mí me conviene más, como declarante y o contribuyente. Y ya vamos a ver ejemplos de eso. Resulta que en este, en, en este, en este decreto 128 del 2024, nos dicen que el ajuste del costo de los activos fijos, los contribuyentes podrán ajustar el costo de los activos por el año gravable 2023 en el 12,40% de acuerdo con lo previsto en el artículo 70 del Estatuto Tributario. Entonces vamos a hacer un ejemplo con vehículo y un costo con equipos. ¿Por qué? Porque es muy dado que muchos de los asociados pues tienen consultorio y tienen equipos biomédicos, los cuales deben incluir en su declaración de renta. Muchos, porque yo hago la declaración de renta de, de gran cantidad de médicos, muchos asociados a Comedal, y cuando les hice por primera vez su declaración de renta, empezamos a ver que los equipos que ustedes tienen en el consultorio no los declaran. ¿Y qué es lo que pasa? Que si después los venden o los repotencian, pues eso les genera, si terminan declarando esa venta, porque la otra persona se los exige, pues terminan pagando un impuesto por no haberlo declarado inicialmente. Ya cuando hablemos de ganancias ocasionales, que será en otra sesión, pues lo podremos explicar en detalle. Entonces, miremos el caso de un vehículo. Entonces, en este ejemplo, esta persona tiene dos carros, un Mercedes LA modelo 2018 que compró en febrero del 2018
y un Toyota Corolla modelo 2023 que compró en enero del 2023. ¿Sí? Entonces resulta que con el Mercedes, ¿cómo se hace el ejercicio? Ese Mercedes que lo compró en el 2018, para el 2022 lo declaró en 120 millones de pesos. ¿Sí? ¿Le hizo mejoras en el 2023? No, no le hizo, por eso es cero. Y sale reajuste fiscal 12,40%. ¿Qué le permite la norma? La norma le permite coger los 120 millones, que fue el valor que declaró el año anterior, o sea, el 2022, y sumarle ese 12,40, esos 14,880. Es decir, que ese costo fiscal ajustado sería 134,880,000. Pero, ¿qué puede pasar? Puede pasar que la persona diga, porque hasta antes de pandemia, los carros cada año valían menos. Los carros usados cada día valían menos. Después con pandemia se dio una crisis porque no había nuevas producciones de carros y entonces los vehículos usados empezó a subir y empezó a subir. Entonces, esta es una opción de que si uno tiene un carro de que lo viene declarando por un valor inferior a lo que está hoy en el precio de mercado, pues lo puede ajustar con este reajuste, ¿cierto? Pero si resulta que dice, no, mi carro yo lo vengo declarando por 120 millones y si yo lo fuera a salir a vender hoy, pues no me dan más de 100 millones. Entonces, ¿qué necesidad tengo de inflar mi activo? No tengo necesidad. Entonces, no tomo ese ajuste fiscal. Por eso se dice que es opcional. En este caso, si se tomara el ajuste fiscal, ese reajuste, entonces ese vehículo se declararía por 134,880,000. Pero resulta que ese Corolla, pues no se declaró en 2022 porque no se tenía, se compró en el 2023, por eso tiene costo de compra de 140 millones, entonces no se ajusta porque el ajuste se da es para lo de anterior a este, ¿cierto? Es decir, que yo no voy a reajustar un 2023 porque lo compré en el 2023. Entonces, ¿por cuánto se declara? Por el valor de la compra, que son los 140 millones. Que para eso, ¿qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar la factura. ¿Listo? En este caso. Ahora bien, ¿cómo se trabajaría con un equipo? Entonces, digamos que tiene un ecógrafo que adquirió en el año 2018 y que para el 2022 lo tenía declarado por 90 millones. Sea, pero le hizo unas mejoras, lo repotenció y le invirtió 18 millones de pesos, entonces puede hacer opcionalmente el reajuste de ese 12,40, que da 11,160,000, por lo tanto, ese costo fiscal ajustado ya será la sumatoria del valor que declaró el año anterior, más la mejora, más el reajuste, entonces ya le quedan 119,160,000. Insisto, es opcional. ¿Cuándo se debe elegir? Cuando me convenga. ¿Sí? Si yo creo que mi bien lo tengo declarado por un valor por debajo del valor de mercado y posiblemente se pueda dar una venta de este bien, lo que yo le recomiendo es que reajuste fiscalmente. Si no, no es necesario. Acciones y aportes. Entonces, ¿cómo se declaran las acciones y aportes? Para determinar el valor patrimonial de estos, existen dos opciones de reajuste fiscal. Entonces, como mencionaba ahora, estábamos haciendo énfasis en un artículo que era el 70, pero en este mismo decreto también hablan de otro artículo que es el 73, ¿cierto? Que no aplica, no lo mencioné porque no aplica para ajustar vehículos ni ajustar equipos, pero sí aplica para ajustar acciones y aportes. Entonces acá ya hay dos maneras de ajustar. ¿Y cuál elijo? La que más me convenga. Entonces, la primera, opción 1, la que acabamos de ver, tomar el costo fiscal ajustado más adquisición de acciones más reajuste fiscal, si lo quiere tomar. O la opción 2 es tomar el costo de adquisición y mirar un valor que aparece en una tabla que está en ese mismo decreto 128, que es el que también se lo vamos a enviar con las memorias para que lo tengan. Ese factor de la tabla varía según el año de adquisición, es decir, depende, es una tabla que ya vamos a ver, que lo que hago es cuando adquirí las acciones. Si voy, miro ese año
y me sale un porcentaje, un valor, que eso, por ese valor es que yo lo tengo que multiplicar. ¿Sí? Ya vamos a ver ejemplo de eso. Y llegamos al de inmuebles que también vamos a ver ejemplo. Primero la parte teórica y enseguida en la diapositiva siguiente pasaremos a la parte práctica. Entonces, inmuebles, los bienes raíces se declaran. Esto sí es importantísimo. Yo estuve muy atento a algunas preguntas que surgieron de una charla anterior que se dio en Comedal, en la cual preguntaban, venga, yo por cuál valor es que tengo que declarar mi bien inmueble. Y ahí la respuesta es la siguiente. No es, no es por el menor valor como muchos están acostumbrados. Ah, no, yo lo declaro generalmente y yo sé que más de una sonrisa va a salir en este momento y es que algunos de ustedes dirán, no, pues normalmente yo lo declaro por el predial y les aseguro que ese es el menor valor. ¿Por qué? Porque les puedo asegurar que ninguno de ustedes está dispuesto a vender su bien inmueble por el precio que aparece en el avalúo catastral. ¿Cierto? ¿Qué dice la norma? La norma lo que dice es que se deben declarar por el mayor valor entre su costo fiscal y el avalúo catastral a diciembre 31. Y existen dos opciones de cálculo. Una es tomar el costo fiscal ajustado más las mejoras en el periodo gravable, más contribuciones por valorización en el periodo gravable, y ustedes saben que esas contribuciones por valorización, pues no las facturan, ¿cierto? Entonces, como no las pagamos, podemos sumarlas al bien. Y más el reajuste fiscal, que es igual que lo que acabamos de ver, es decir, el famoso 12,40%. Pero hay otra opción, y es el costo de adquisición por un factor que aparece en esa tabla del artículo 73, que ya vamos a pasar a ver. Más las mejoras desde la fecha de adquisición hasta diciembre 31, el periodo gravable, más contribuciones por valorización desde la fecha de adquisición hasta diciembre 31, el periodo gravable. Y el factor de la tabla, así como el de las acciones, varía en mención, varía según el año de adquisición. Vamos a ver esto con ejemplos prácticos, que es mucho más fácil de poder comprender. Y es, esta persona tiene acciones en dos empresas, en una que se llama IPS Darcer y otra que se llama Médico en Casa SAS. En Darcer compró unas acciones en marzo 10 del 2020 por un costo de adquisición de 100 millones. Y en Médicos en Casa la compró en julio 1 de 2023 con un costo de adquisición de 150 millones. Entonces, como hay dos opciones para la compra de acciones, entonces vamos a ver cómo se declara. Para la compra no, para declarar el valor patrimonial de las acciones. Entonces, opción 1 es como los ejemplos que vimos hace un momento y es tomar el costo fiscal ajustado de diciembre 31 del año anterior, o sea, el 2022, que de dar ser son 106 millones 731,999. Venga, pero es que usted me está diciendo que son 100 millones, sí, pero cada año, a partir de ese 2020 al año siguiente, se tuvo que haber tomado la tabla del artículo 70. Como cada año cambia de valor, entonces hay que ir ajustando cada año por ese valor. Y yo hice el ajuste y entonces me da que a 2022 me daría que esa adquisición de 100 millones ya es 106,731,999. Compró en 2023, de esa IPS no compró más acciones. ¿Cuánto es el reajuste fiscal? 106 por el 12,4, 13 millones. Entonces, ¿cuánto es el costo fiscal ajustado? 106 más 13 son los 119 que podemos ver ahí. Pero en Médico en Casa, que es la otra empresa que adquirió en 2023, no la declaró en 2022 porque no la tenía. Entonces tiene costo compras 2023, 150 millones y acá sí, para este caso sí se reajusta, así la haya comprado en el mismo año. Entonces reajusta esos 150 millones, le aplica ese 12,40, da 9,300 y le da 159,300. Por ese valor es que la debe declarar si va a tomar la opción 1 del artículo 70. También está la opción 2, que es el artículo 73, que es ir a mirar una tabla. Entonces, en esa tabla, ¿qué tenemos? Tenemos que para una compra del 2020 de unas acciones, en la tabla dice que se multiplica por el 1,22. Entonces, 100 millones, que es el costo de adquisición, por 1,22 da 122 millones.
Y para médicos en casa no aplica porque como la compró en 2023, ahí no se ajusta, ¿sí? Esa es la manera de declarar esas acciones y de manera similar se declaran los bienes raíces, esos bienes inmuebles. En este caso, esta persona tiene dos inmuebles, uno en Romacino y otro en Barceló. Entonces, para el primero lo compró en octubre primero de 2016 con un costo de adquisición de 180 millones, que para el costo ajustado a 2022 ya está en 223,453,060. ¿Cómo llegué a ese valor? Exactamente igual que como le expliqué con las acciones, tomando el valor que aplica en cada año del artículo 70, es decir, que se tiene que tomar el que se tenía en el 2000, en el 2017, 18, 19, 20, 21 y hasta el 22 para llegar a los 223, que este es el valor que ya está ajustado hasta ese momento, y se le aplica el 12,4%, que son 27 millones, y ahí le daría 251. Pero, ¿qué se debe hacer? Como estamos hablando de que es el mayor valor, se debe comparar contra el avalúo catastral. Y el avalúo catastral, es decir, en el predial aparece un avalúo que dice que vale 210 millones. Entonces, ¿por cuál valor se debe declarar? Por los 251. Y por eso dice valor patrimonial a diciembre 31, 251. Ahora resulta que Barceló se compró en 2021 y se ajustó a 2022 por 837 millones después de que se había comprado en 800. Se reajustó por el 12,4, 103, entonces quedan 941 y el avalúo catastral dice que vale 880. Entonces, ¿por cuánto se declara? Por 941. Esa por la opción 1. Ahora por la opción 2 no es más que ir a la tabla, ir y mirar el bien inmueble, un bien inmueble comprado en el año 2016, y dice que en la tabla dice que se multiplica el valor de la adquisición por el 1,19, que es 180 por 1,29 le da 232,200,000, y a eso le suma las adiciones. Resulta que esta persona le hizo unas, unas adecuaciones al apartamento por 60 millones. Por lo tanto, 232 más 60 es 292. Y lo compara contra el avalúo catastral, que es 210. Generalmente el avalúo catastral siempre está por debajo del valor del costo fiscal, entonces por eso se declara por los 292 millones. Y de la misma manera, hacemos el cálculo para Barceló, donde estamos diciendo que se compró en 2021. Entonces cuando vamos a la tabla nos damos cuenta que todo bien inmueble, el bien inmueble no importa ni dónde lo compró ni cuánto le valió, la tabla es bien inmueble, año de compra y ya, y le sale. O sea, para todos los bienes inmuebles que compró en 2021 lo debe multiplicar el valor de la compra por 1,06 y a eso sumarle las adiciones que digamos para este caso fueron 50 millones de pesos en adecuaciones, y por lo tanto le da 898, que al compararlo con el avalúo catastral de 880 lo debe declarar por 898. Ahora siguen las deudas, donde esa sí es muy sencillo porque las deudas no es más que registrar el valor del dinero que se debe, ¿cierto? Como obligaciones financieras, cuentas por pagar, arrendamientos, pasivos financieros, impuestos, tasas, pasivos por beneficio de los empleados, pasivos ingresos diferidos, o obligaciones diferentes a las anteriores. Y así como lo mencionaba en el activo, en el pasivo o deuda es lo mismo, y es que se debe declarar. Si es una deuda que se tenga en moneda extranjera, se debe declarar es por el valor de la tasa representativa del mercado al momento de la transacción. Y si ha ido haciendo abonos, entonces pues obviamente debe ir restando el valor de los abonos, ¿sí? Y los contribuyentes que no estén obligados a llevar contabilidad solo podrán solicitar pasivos respaldados por documentos de fecha cierta, que son facturas, títulos y o pagarés, ¿sí? En cuanto a realización de ingresos, costos y deducciones, esto se entiende de la siguiente manera. Recuerden que cuando vamos a declarar renta, declaramos, además de lo que acabamos de ver, que es el patrimonio bruto, las deudas y el patrimonio líquido, también debemos declarar los ingresos, los costos y las deducciones. Entonces,
¿Cuándo se entiende realizado el ingreso? Cuando se recibe efectivamente en dinero o en especie, en forma que equivalga legalmente a un pago. Esto es para las personas no obligadas a llevar contabilidad. Es decir, si yo no llevo contabilidad porque no estoy obligado y yo le facturo a una empresa un dinero por una prestación de servicios y se terminó el año y no me lo ha pagado, yo no entiendo todavía realizado mi ingreso. ¿Por qué razón? Porque no me lo han pagado. Sí, entonces, y como no llevo contabilidad porque no estoy obligado, entonces yo tomo la decisión si lo incluyo o no lo incluyo en mi declaración. Si yo no lo incluyo en mi declaración, pero al año siguiente me lo pagan, en el año que me lo pagaron, en ese año sí lo debo incluir en mi declaración. Entonces, digamos, ¿qué acostumbro a hacer yo? Como a mí se me vence mi declaración en agosto, si yo estoy hablando de algo que facturé una empresa en el 2023 y estamos en julio en este momento, pero digamos a la hora de presentar mi declaración es agosto del 2024, si a mí ya me lo pagaron, yo lo incluyo. ¿Por qué? Porque yo no sé cada año si les va a dar al gobierno por subirme los impuestos. Yo prefiero asegurarme y declararlo porque finalmente ya lo recaudé, ya me lo pagaron. Pero si no me lo han pagado, yo no lo incluyo. ¿Sí? Entonces, no, yo personalmente no me voy con corte a diciembre 31, sino al momento que, que voy a presentar mi declaración. Eso en cuanto a la realización. ¿Por qué? Porque si yo no llevo contabilidad, yo puedo tomar la decisión si lo incluyo o no lo incluyo. ¿Qué pasa? Pasa que la empresa a la que yo le facturé sí lo declaró. ¿Por qué lo declaró? O sea, es decir, se lo envió a la DIAN en los medios magnéticos. ¿Y por qué se lo envió? Porque lo tiene allá como un costo. Lo que es para mí un ingreso, para ellos es un costo. Si yo tomo la decisión de no incluirlo en mi declaración, yo debo tener cómo demostrarle a la DIAN, porque posiblemente me vaya a requerir diciendo: es que usted no me declaró este ingreso. Yo le puedo demostrar a la DIAN, es que yo no le declaré porque a mí no me lo pagaron. Sí, pero para eso hay que tener los soportes. Si no, la DIAN, después, si usted no tiene cómo soportar eso, le va a decir: usted no me incluyó esos ingresos y me tiene que cambiar la declaración de renta. Hay unas excepciones en la realización del ingreso, y es cuál: ingresos por concepto de dividendos o participaciones, cuando sean abonados en cuenta en calidad de exigibles, en transferencia de utilidades de establecimientos permanentes o sucursales en Colombia de personas naturales, no residentes o sociedades extranjeras que se realizan al momento de la transferencia de las utilidades, y los ingresos provenientes de enajenación de inmuebles, es decir, de la venta de inmuebles, en la fecha de la escritura pública correspondiente. ¿Qué pasa? Cuando es venta de inmuebles, no es cuando me lo pagan, es cuando lo registro en escritura. Es decir, que si yo vendo un inmueble en noviembre o en diciembre del 2023, pero me lo pagan en enero, yo lo debo incluir en la declaración del 2023. Así a diciembre 31 no me lo hayan pagado. ¿Por qué? Porque esas son las excepciones. ¿Sí? Lo mismo sucede con los dividendos, que como mencionaba ahora, pues cuando yo soy accionista de una empresa, y esa empresa tiene unas utilidades y se reúne la asamblea y define que parte de esas utilidades las va a entregar a los accionistas, eso es lo que se llama dividendos. ¿Sí? Entonces, cuando se decretan esos dividendos, es que yo los debo declarar, no necesariamente cuando me los pagan. Y así como se entiende realizado el ingreso, de la manera que lo acabo de explicar, vamos a decir cuándo se entiende realizado los costos y deducciones. Y es cuando se paguen efectivamente en dinero, como lo mencionaba ahora, o en especie, o cuando su exigibilidad termine por cualquier otro modo que equivalga legalmente a un pago. Los costos deben imputarse al ingreso que correspondan, por ello los costos afectan al ejercicio grabable en el cual se venden o enajenan los bienes a los cuales corresponden. ¿Qué es lo que yo les quiero decir ahí? Es que traten siempre de declarar el ingreso con el costo, porque o si no, ¿qué va a ocurrir? Que si ustedes declaran el ingreso y no declaran el costo, les va a quedar una utilidad muy grande y van a tener que pagar más impuestos. Hacia el otro año quieran restar los costos. Entonces, siempre debe tener esa relación del ingreso con el costo. Y lo otro es que si yo no he pagado esas facturas o ese costo que yo me quiero restar o deducir, no lo puedo hacer. ¿Por qué? No es deducible porque no lo he pagado. En la, en la programación que tenemos para hoy,
tenemos que hasta acá llegaría la primera sesión. Yo voy a hacer un corte acá para saber si de pronto hay alguna inquietud hasta este tema o si quieren que continúe. Sí, Alexander, tenemos varias preguntas. Listo. Entonces, iniciamos con las mismas. Sí, sí, hasta acá, digamos en la invitación que se hizo, esos fueron los temas que abordaríamos en la primera sesión. Entonces, si les parece, podemos pasar a la sesión de preguntas. Vale, claro que sí. Bueno, por acá nos dicen, ¿qué significa persona natural y persona jurídica? Ok. Persona natural somos, más bien, las personas jurídicas son las empresas, o sea, los que tienen NID. Personas naturales somos nosotros las personas que tenemos, que tenemos cédula, pues nosotros, los seres humanos, nosotros somos las personas naturales. Una empresa nunca es una persona natural, es una persona jurídica porque es constituida mediante un documento. Pues es decir, nacen a la vida jurídica mediante una constitución de la organización, de la empresa, mientras que nosotros pues somos seres vivos que nacemos. ¿Sí? Eso es la diferencia entre una persona natural y una persona jurídica. ¿Qué pasa si el patrimonio es un apartamento que está en leasing? Bueno, si el apartamento está en leasing, ¿cómo se declara? Como mencionaba ahora, ¿cuál es el patrimonio bruto? Sigue siendo el activo. Yo entiendo que me hacen la pregunta porque resulta que un leasing, de pronto los que no saben, es conocido como un arrendamiento financiero. ¿Que cómo funciona eso? Es que el banco, digamos, yo voy a adquirir un apartamento a través de un leasing. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco compra el apartamento y me lo alquila a mí, ¿cierto? Y entonces hacemos un contrato a 15 años donde la figura que se maneja es que yo estoy pagando es un arriendo, ¿cierto? Por otra que después de que pasan esos 15 años o 20 años, dependiendo de cuál plazo se haya pactado, yo tengo la oportunidad o la opción de comprar ese apartamento con algo que llama la opción de compra, que generalmente es el 1% del valor, ¿cierto? El valor del que uno llamaría el crédito, ¿cierto? ¿Por qué? Que es el valor que desembolsó el banco para comprar el bien, ¿cierto? Y si digamos valía 800 millones y yo de mi dinero coloqué 300 y el banco colocó 500, entonces ese es el 1% de los 500, no de los 800 ni el valor que valga en ese momento el bien. Entonces, ¿qué ocurre? Fiscalmente, ¿cómo se declaran los leasing? Se debe declarar el activo y se debe declarar el pasivo. ¿Por qué razón? Porque ¿qué ocurría anteriormente? Anteriormente no se declaraba el leasing, no se declaraba el activo, que porque el activo no era mío, ¿cierto? Pero ¿qué ocurría? Que cuando yo tomaba uso de la opción de compra, entonces solo pagando el 1% del bien, pues, o del valor que desembolsó el banco, resulta que cuando a mí me lo escrituraban, no me lo escrituraban por el 1%, me lo escrituraban por el valor total del bien. Entonces eso me daba un crecimiento del patrimonio de manera injustificada. Entonces por esa razón, se debe declarar el leasing de la misma manera como se declara si fuera con un crédito hipotecario. Y es el activo se debe declarar, o sea, el patrimonio bruto. Entonces, si el apartamento es adquirido a través de un leasing, el leasing es con usted, el banco con usted, entonces, ¿usted qué declara? Declara el bien y la deuda, porque en el leasing también le aparece cuánto es la plata que se debe, ¿sí? Y por esa razón, cuando usted, y entonces cada año, qué va a ir pasando? Que su bien va a ir creciendo y su deuda va a ir bajando. ¿Por qué? Porque usted está pagando. Y de hecho, si ustedes pasan y miran cómo le calcularon el leasing, se van a dar cuenta que eso le colocan capital e intereses como cualquier otro crédito. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ustedes al final hagan uso de esa opción de compra, pues no van a tener un crecimiento injustificado del patrimonio. Entonces, de esa manera es que se debe declarar el leasing. ¿Cuándo es que en realidad hay que pagar dinero? Bueno, la verdad que es que
Declarar renta no es lo mismo que pagar, ¿sí? ¿Cuándo declaramos renta? Cuando cumplimos los topes que vimos al inicio de la charla. Pero resulta que yo estoy obligado a declarar renta porque durante el año me consignaron 30 millones de pesos, que resulta que yo me gano 2,5 millones mensuales, ¿cierto? Que puede pasar. A mí me consignaron 30 millones en el año, por poner un ejemplo, o 40 millones, pero resulta que a mí me lo consignaban en una cuenta, pero esa no tiene muchos cajeros electrónicos, entonces yo la pasaba a otra cuenta de otro banco. Entonces, por un tema de consignaciones, yo terminé declarando renta, presentando mi declaración, quedando obligado. Pero resulta que como yo me gano 2,5 millones mensuales, digamos que en el año me gané, voy a poner una cifra, 35 millones. Esa persona, cuando ya veamos cómo se depura la renta, se van a dar cuenta que una persona que gane en Colombia 30, 40 millones de pesos en el año, cuando se reste lo que se puede restar, va a llegar a un valor que si lo lleva a la tabla le va a dar cero, no va a pagar impuestos. Entonces yo de manera general le diría que salvo las deducciones que entraremos a mirar en la próxima sesión, más o menos usted si tiene un ingreso inferior a unos 50 millones de pesos anuales, en Colombia no declara renta, pero ya lo miraremos en la depuración de la renta que vamos a hacer en la segunda sesión. ¿Cómo influye la facturación electrónica? ¿Qué facturas se deben guardar? Arriendo del consultorio. Listo, entonces, ¿qué ocurre? Ya ese tema, voy a primero responder ligado a lo que vimos hasta este momento, que es la realización del ingreso, ¿cierto? Y la forma de declarar el activo. Entonces, cuando yo facturo de manera electrónica, o sea, cuando yo lo hago porque estoy obligado a facturar electrónicamente, porque ahora ya la factura en papel no va, entonces facturo de manera electrónica. Resulta que ¿qué es lo que hace eso? Y uno no se da ni cuenta darle un clic y es que se va la información para la persona a la cual yo le facturé, ¿cierto? A la empresa a la que yo le facturé, o sea, a quien me contrató. Y también se va una información para la DIAN en el mismo momento, ¿cierto? Entonces la DIAN ¿qué tiene? La DIAN ya sabe mis ingresos. Desde el momento que yo le di un clic, se fue la factura electrónica, que pues yo qué hice, mandarle la factura al que le presté el servicio, al que le vendí el bien, pues de la misma manera se fue ese ingreso o esa información para la DIAN. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que la DIAN ya sabe yo qué he facturado, es decir, que ya sabe cuáles son mis ingresos, ¿cierto? Pero llevado esto a lo del activo, recuerden que cuando yo facturo, si no me han pagado, yo que tengo una cuenta por cobrar, ¿sí? Y ahí es donde entra, si yo estoy o no estoy obligado a llevar contabilidad. Si yo no estoy obligado a llevar contabilidad, esa cuenta por cobrar, yo puedo tomar la decisión no, a ver, la cuenta por cobrar, yo más que tomar las decisiones, yo, si tengo una expectativa de recaudo, la declaro como cuenta por cobrar, ¿cierto? Pero cuando vaya a declarar el ingreso, yo tomo la decisión, si lo declaro o no lo declaro, basado en qué, en si me lo han pagado o no me lo han pagado, como le explicaba hace un momento. Yo recomiendo que se declare, que se incluya. ¿Para qué? Primero, para que se eviten, más que una sanción, porque no necesariamente va a tener sanción, es para que se evite de pronto un llamado a la DIAN por inconsistencias. Pero si es un caso en el cual usted definitivamente no le han pagado y usted cree que ese valor no lo va a recuperar, pues ahí sí no lo declare. O simplemente declárelo en ese año, que al siguiente año, como la va a anular mediante una nota a crédito, pues se le va a reversar el valor. Entonces, ¿qué implicaciones tiene? Para responder puntualmente la pregunta. Las implicaciones es que la DIAN ya tiene conocimiento de cuál es su ingreso, ¿cierto? Porque precisamente para eso es que están haciendo o que se implementó la factura electrónica. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? Estamos llegando a que la DIAN
tiene conocimiento de todos los movimientos financieros que tenemos nosotros. Eso es. Se debe declarar un bien que está mediante afectación familiar. Sí. La afectación familiar lo que evita, es un embargo. Es decir, si yo estoy casado y tenemos en nuestro patrimonio familiar, tenemos la casa donde vivimos, yo la puedo registrar con afectación familiar, ¿cierto? Ante notario, cuando se hacen las escrituras. Y entonces, ¿qué ocurre? Primero, que si yo a tomar un crédito digo, venga, yo lo respaldo con este bien, no me va a servir de respaldo ese bien. ¿Por qué? Porque ese bien es inembargable, porque tiene afectación familiar, ¿cierto? La afectación familiar es para eso, pero no deja de ser su bien. Es decir, no deja de ser su activo y por lo tanto, o su patrimonio bruto, y por lo tanto lo debe declarar. Se declara igual si tiene, si no tiene afectación familiar. Esa es la respuesta. Cuando me declaran algo que no recibí en info exógena y la Sí. empresa no hace la corrección correspondiente cuando se contacta, ¿tengo forma de omitir declarar eso que en realidad no adquirí? Vean, la respuesta es sí, por supuesto. Es decir, si yo al elaborar mi declaración de renta y me aparece que una empresa dice que yo le facturé 50 millones y yo no tengo ni idea quién es esa empresa, entonces yo lo primero que voy a hacer es que voy a querer contactar a esa empresa, ¿cierto? Porque con el NID o con la razón social, pues en Google me van a salir los datos. Yo los contacto y resulta que les mando correo electrónico, pues los llamo y definitivamente o no tuve forma de que me atendieran o me atendieron y no, pues no, simplemente no hicieron la corrección. Yo voy a incluir ese valor en mi declaración de renta. No, yo no voy a pagar impuestos por eso. ¿Por qué? Porque es que yo no tengo por qué declarar algo que no es cierto. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que yo ahí, digamos que puedo quedar visible para la DIAN. Sí, pero ahí sí yo les digo, prefiero quedar visible que pagar un impuesto por un ingreso que yo nunca tuve, ¿cierto? Entonces, en el momento que usted lo requiera la DIAN, que no es seguro que lo vaya a requerir, pero si llegara a ocurrir, ¿usted qué es lo que debería hacer? No hay problema. Es que usted lo requiera la DIAN no quiere decir que lo van a sancionar. Es como cuando usted va en el carro y lo para un tráfico, usted se baja, entrega sus papeles y que le vaya muy bien y sigue. Usted no lo van a informar. ¿Y por qué? Porque usted tiene todos sus papeles en regla. Entonces lo mismo, si usted lo llama a la DIAN, porque lo podría hacer, ¿por qué? Ah, es que acá hay una inconsistencia. ¿Y usted qué va a hacer? Va a decir, vea, esa inconsistencia es este ingreso que yo no declaré porque yo no facturé, yo esa empresa no la conozco, yo no obtuve ese ingreso. Y vea este correo, el cual yo les escribí, no me dio respuesta, o mire la respuesta que me dieron, pero yo tomé la decisión de no declararlo porque ese ingreso no es mío. Entonces, ¿qué hace la DIAN? La DIAN a usted no lo va a sancionar. Ahí mismo le dicen que le vaya muy bien, siga su camino, y lo que van a hacer es que van a ir a esa empresa y van a sancionar a esa empresa. Entonces, la respuesta es, usted no tiene que declarar lo que no es cierto. Esté o no esté en los medios magnéticos, porque de la misma manera ocurre si la empresa no le reportó la exógena a la DIAN. Entonces, como no la reportó, entonces yo no lo declaro, como lo dije ahora. Sí, sí lo declaras. ¿Por qué? Porque usted sabe que sí prestó el servicio y que sí obtuvo el ingreso. En el caso del pago de una póliza de vida en el extranjero, es un gasto y se liquida en caso de muerte, pero no he muerto. Es decir, no he recibido el valor. Solo lo recibiré si muero. ¿Cómo se declara? A ver. El gasto, cuando hablan de un gasto, es porque están haciendo referencia al pago que están haciendo por una póliza, ¿cierto? Entonces, ese gasto por esa póliza no va a ser deducible. ¿Por qué no es deducible? Lo vamos a ver en la segunda sesión, qué es lo que yo me puedo restar, ¿cierto? Y yo no me puedo restar eso. Si yo me muero, pues obviamente, pues por obvias razones, el seguro de vida no me lo van a pagar a mí porque me morí, ¿cierto? Entonces, ese seguro de vida, yo dejo en el seguro de vida quiénes son las personas beneficiarias. Cuando esas personas reciban ese seguro de vida, la pregunta debe ir más direccionada hacia
cómo tienen que declarar los beneficiarios ese dinero que les ingresó, porque eso les va a incrementar el patrimonio. Y eso es, que lo vamos a ver, la vamos a ver en la siguiente sesión, eso es una ganancia ocasional, ¿sí? Y ya explicaremos qué parte es exenta, qué parte no es exenta, o si eso se trabaja como una renta no laboral. Que eso, ese tema no lo hemos visto, entonces por lo tanto los invito es a que se conecten a la segunda charla donde vamos a abordar ese tema. Pero la respuesta que si es un gasto es no. Pues o si la pregunta ¿es un gasto? La respuesta es no. Eso no es deducible. Si una persona fallece en enero del 2024 y declaraba, ¿qué se debe hacer ante la DIAN? Si una persona fallece, ¿en qué año? En el 2024. Bueno, en ese momento, en este momento, ¿qué vamos a declarar? Vamos a declarar el 2023, ¿cierto? Entonces, digamos que la persona para hoy ya falleció, sí, falleció en, no sé, en marzo del 2024 y hoy tiene que presentar y en agosto tiene que presentar la declaración de renta, ¿cierto? ¿Cómo la, pues debe declarar? Sí, la debe declarar. Entonces, ¿y quién la va a presentar? Entonces, ¿cómo se debe declarar algo que llama una sucesión ilíquida? Esa sucesión ilíquida aplica es para el 2024. En el 2023 la debe declarar. Si ya constituyó esa sucesión ilíquida, en esa sucesión ilíquida se define quién va a ser el representante de esa sucesión y esa persona es la que va a firmar esa declaración. Si no han hecho la sucesión ilíquida, igual si tenían todavía, si tienen la firma electrónica, pues presentan la declaración, porque para el 2023 eh, estaba todavía obligado como persona natural a presentar su declaración de renta. Las tarjetas de crédito es una compra o una deuda, porque eso cobra intereses y es más de un mes y a más de un mes el valor de las cuotas. Bueno, resulta que las tarjetas de crédito no son más que un instrumento financiero, ¿cierto? Donde toda tarjeta de crédito tiene un cupo. Entonces, si yo no utilizo el cupo, pues no es una compra, porque resulta que yo compro con el cupo. Entonces, si yo tengo el cupo libre porque no he hecho ninguna compra, entonces pues no es una compra, es simplemente un cupo y ese cupo no es una obligación financiera, porque el cupo se vuelve una obligación financiera, es cuando compro y tengo un saldo pendiente de pagar, ¿cierto? Entonces la respuesta es una tarjeta de crédito y también dicen, paga interés, sí, claro, paga interés, pero cuando usted lo utiliza, si no lo utiliza no le van a cobrar interés. Algunas cobran cuota de manejo, en Comedal pues la tarjeta de crédito que tenemos no pagan cuota de manejo, pero el interés se le va a cobrar es cuando lo utilice, si no lo utiliza, pues no tendrá interés. Entonces no es una compra, no es, no es más que un producto financiero que le sirve para financiarse de manera ágil. ¿Por qué? Porque cuando van a tomar un crédito, pues deben hacer todo un proceso deben pasar por todo un proceso de estudio de crédito, mientras que tienen un plástico que pueden usar en el momento que deseen. Si recibí plata de la venta de un apartamento en el 2023, pero la escritura se hace en el 2024, ¿cómo declaro ese dinero que me entró y cómo lo justifico? Listo. Entonces, esa pregunta es muy buena porque dice el asociado, yo vendí el bien en 2023, pero lo escrituré en 2024. Lo normal es que uno primero escritura y después le pagan o le pagan en el momento de hacer la escritura, pero puede ocurrir. Si eso ocurre, usted no tiene que declarar esa venta en 2023, usted la va a incluir, es en la declaración de renta del periodo grabable 2024 que va a presentar la declaración en el año 2025. Entonces la pregunta es, ¿yo cómo voy a justificar ese incremento patrimonial? ¿Sí? Ese incremento patrimonial, la explicación que tiene es la transacción que hicieron. Usted no tiene que explicar ahí nada. ¿Por qué? Porque usted tiene todas las pruebas de cuál fue el negocio que se hizo. Entonces, yo qué le diría, si no quiere quedar tan expuesto ante la DIAN, entonces ustedes qué pueden hacer.
Pues simplemente le ingresó el dinero. Entonces piense que la vendió en diciembre del 2023. Entonces usted termina el año con un apartamento, digamos que es un apartamento, termina con un apartamento y con plata, que esa plata es porque le están pagando el apartamento. Entonces ustedes lo que pueden hacer es un documento, ¿sí? Que puede ser un pagaré en el cual usted le debe ese dinero a quien le giró, a quien le giró. ¿Por qué se lo debe y cómo lo paga? Se lo va a pagar con el bien. Entonces, en enero que hagan las escrituras, se acaba el pagaré. Esa es una manera de que usted de manera injustificada no se le crezca su patrimonio. Es lo que yo haría, ¿sí? Y es lo que yo recomiendo en un caso de estos. ¿Para qué? Para que usted no tenga un crecimiento injustificado del patrimonio y que después lo requiera la DIAN, usted tiene que ir a explicar todo eso. Entonces, la mejor manera, porque realmente es así, usted recibió un dinero, pero ese dinero es suyo cuando usted entregue el apartamento. Porque, ¿qué pasa donde se deshaga ese negocio? Pues claro, me dirán, no, pues había unas cláusulas, entonces me cobro una parte, pero toda no va a ser suya. Usted le están pagando un bien, entonces cuando salga de su declaración de renta el bien, entonces también va a salir la deuda que yo le estoy diciendo que constituya por el pagaré que se constituye de que usted le dé el dinero que acaba de ingresar. Esa es la mejor manera de darle manejo a una situación de esas, que no es lo normal. Lo normal es que se escritura y en el mismo momento se paga, o lo normal es que se haga la transacción y se escriture y se pague una parte y la otra parte cuando se escriture. Entonces, pues, pero la mejor manera es como lo acabo de describir. Alexander, en relación a la pregunta que nos hizo ahorita la asociada de cuándo pagar o no, ella nos hace acá un nuevo comentario. No es cuando se paga, ya quedó claro durante la charla. Es a partir de cuánto salario o ingresos mensuales. Ya pagamos el dinero a la DIAN, además de declarar. No entiendo la pregunta. Esta era la pregunta de cuándo es que se paga impuestos, ¿cierto? Ajá, sí. Listo. Y entonces, Y acá nos dicen, sí, no es cuando pagamos, ya quedó claro con la charla. Es a partir de cuánto salario o ingresos mensuales. sí, Ya sí. pagamos dinero a la DIAN, además de declarar. Ok, bien. Yo lo explicaba ahora que en la segunda sesión vamos a hacer la depuración de la renta, pero de una manera, pues yo decía, digamos, de una manera, digamos para dar un dato, si la persona, cuando dice, es que ya le pagamos a la DIAN, de pronto está mencionando o surge una confusión con el tema de la retención en la fuente, ¿sí? Porque yo mencionaba ahora que una persona que venga más o menos unos 50 millones, que genere ingresos por 50 millones en el año, se van a dar cuenta que no paga impuestos en Colombia. Pero si ya cuando le escucho que dice, es que ya le pagamos a la DIAN, yo les digo algo. La retención en la fuente no es un impuesto, es un anticipo del impuesto de renta. Tanto así que cuando elaboramos nuestra declaración de renta y nos da un impuesto, le restamos las retenciones que nos aplicaron en el año. Y si esas retenciones son mayor al valor del impuesto que tenemos que pagar, nos da algo que se llama el saldo a favor. ¿Sí? Entonces, no es que a la DIAN le hemos pagado, a la DIAN le hemos anticipado un dinero, ¿cierto? Que cuando presentamos nuestra declaración de renta, hacemos unos cálculos y llegamos a un valor del impuesto y nos restamos lo que ya le hemos girado a la DIAN como anticipo. Y si hace falta una parte es decir, si el impuesto es mayor que lo que nos retuvieron, pues la diferencia es la que tenemos que pagar en bancos, sea por transferencia o yendo al banco, pero es eso. No es que ya le hemos pagado a la DIAN durante todo el año. Vale, Eso Alexander. es Por como acá yo nos tendría para dicen los responder. asociados qué ¿Cómo? temas vamos a tratar en la próxima charla y cuándo la vamos a realizar. Probablemente sea el miércoles o jueves de la próxima semana. Recuerden que la invitación se les estará enviando a más tardar el día lunes y Alexander nos informará acá qué temas vamos a tratar durante la segunda charla. Entonces me voy a devolver para mostrarles cuáles son los temas que vamos a tratar.
Vamos a iniciar con las medidas contra evasión y abuso tributario y vamos a abordar todo este tema de sistema celular de tributación. En ese sistema celular de tributación es que vamos a hablar de cuáles son los ingresos que declaro, qué es lo que me puedo restar, que se llaman ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional, rentas exentas y deducciones imputables. ¿Sí? ¿Para qué? Para determinar cuál es el impuesto de renta. ¿Sí? Según la programación, serían esos dos temas, que el tema del sistema celular es un tema muy amplio que nos va a llevar pues la gran parte de la sesión, donde lo haremos la parte teórica con parte práctica, ¿sí? Y en la tercera sesión hablaremos de ganancias ocasionales, anticipo del impuesto, procedimiento tributario y régimen sancionatorio. ¿Qué sucede si abordamos el sistema celular y nos sobra un espacio de tiempo? Pues seguimos con ganancias ocasionales, ¿sí? Pero más o menos con cómo están manejándose los tiempos, yo creería que llegaríamos hasta el tema completo de sistema celular de tributación, que es ahí donde nos vamos a poder dar cuenta cuáles son los principales cambios que nos trajo esta reforma tributaria, que hasta dónde es que me puedo restar, porque hay unos topes también, ¿cierto? Todo eso lo vamos a ver en la próxima charla, que como lo acabas de mencionar, estaría programada para miércoles o jueves, ya así como ustedes lo dispongan, yo estaré disponible para acompañarlos en la próxima sesión. Vale, Alexander, muchísimas gracias. Vamos Desde con el Comité de muchísimo gusto. Educación les agradecemos la asistencia al encuentro virtual de esta noche. Esperamos que la charla haya sido del interés y del agrado de todos. Nuevamente, Alexander, le agradecemos por acompañarnos, por brindarnos tan valiosa información y los esperamos nuevamente la próxima semana. Una feliz noche para todos. Bueno, una feliz noche y nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Hasta luego. Que descansen, feliz noche.